Aquí se están otorgando pensiones a personas que no han cotizado a la seguridad social, que son privilegiadas. Es necesario que el Estado pueda disponer de suficientes recursos para atender a la población más envejeciente que no tiene recursos, que son los pobres y los indigentes. La ley establece que el régimen subsidiado sea financiado exclusivamente por el Estado Dominicano. Y para eso es necesario proveer los recursos. Cuando tú otorgas, por ejemplo, una pensión a un personaje, a una viuda, qué sé yo, 80,000 pesos, tú le estás quitando 8 pensiones al régimen subsidiado. De 10,000 cada uno. De 10,000 cada uno. Pero tú vuelves a tocar un tema importante, a poner el punto sobre la llaga. Mira, yo te puedo decir como profesional, lo digo públicamente aquí, que esos 12,000 pesos serían mucho más positivos para la población, siempre y cuando las autoridades, y eso no requiere ninguna modificación de la ley, dispusiesen obligatoriamente la prescripción de medicamentos por principio activo. Eso quiere decir medicamentos genéricos. En Estados Unidos es así. Pero claro, Estados Unidos a mí nunca me han recetado una marca. Estados Unidos es el país más rico del mundo, más poderoso del mundo, y lo que te da es una ridiculez, entre comillas, un potecito plástico lleno de pastillas. Esa pastilla la compró la farmacia en grandes volúmenes, son medicinas genéricas, y entonces a ti te tocan 30, sacan 30, la ponen ahí, le ponen tu nombre y te lo entregan. Pero nosotros no. Nosotros nos damos el lujo de permitir que un médico prescriba medicamentos patentados sobre los cuales él va a recibir una comisión. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la seguridad social? Nos acompaña el dominicano que más sabe de eso. Fue el primer gerente de la seguridad social y sigue todavía, porque él fue el creador de la Fundación Seguridad Social para Todos y nos alimenta, a mí, a Jacqueline, nos envía cada semana un artículo, un trabajo que no tiene desperdicio. Arismendi Díaz Santana. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días. Y en ocasión de la celebración del aniversario de la restauración de la República. Así es, que mañana. Y el inicio de un nuevo cuatrienio de un gobierno fundamental para la República Dominicana. Bienvenido al programa. Bienvenido, Arismendi. Y uno de los puntos claves es la reforma de la seguridad social, que tú has insistido con eso, pero es de la reforma que el presidente ha dicho. ¿Cuáles son tus expectativas de que salga una verdadera reforma? Bueno, mis expectativas son altas. En primer lugar, porque ya hay una conciencia nacional que cada vez se expresa más claramente, incluso en los medios de comunicación, sobre la necesidad de resolver una serie de distorsiones que tiene la aplicación de la ley y de algunos aspectos que necesitan una modificación real de la ley. Y esa esperanza de nosotros se fundamenta en varios criterios. En primer lugar, el presidente de la República, y lo digo con toda sinceridad aquí, siempre ha tenido una excelente comunicación con nosotros. Y es más, forma parte de un chat de seguridad social que yo dirijo. Forma parte de eso, número uno. Número dos, está consciente y ha escuchado nuestras recomendaciones y propuestas en esa dirección. No quiere decir que sean las mejores, las únicas, pero las reconoce y las acepta. En tercer lugar, como tú acabas de señalar hace un rato, el presidente de la República es el primer presidente de ejercicio que dice que no se va a reelegir, que no va a hacer ningún intento por reelegirse. Eso quiere decir que su gestión puede estar perfectamente orientada a provocar las reformas que hace tiempo que el país necesita, no solo en el campo de la seguridad social, sino en otros campos como los que ustedes estaban señalando. Y en sentido general, creo que hay una buena disposición en ese sentido para hacer una transformación que trascienda el inmediatismo de la República Dominicana. Don Arismendi, usted en su último artículo, que lo tituló Limitado avance de las pensiones solidarias, y dice, comienza diciendo que la CEPAL recomienda expandir las pensiones solidarias no contributivas, porque además de cumplir, en este caso, con nuestra ley, la 8701, contribuiría a reducir sensiblemente la pobreza y la indigencia. ¿De dónde van a salir esos recursos y si eso es sostenible en el tiempo?
Como siempre, Jacqueline, tus preguntas son muy puntuales, muy inteligentes. Mira, cuando nosotros diseñamos la Ley de Seguridad Social, nos pusimos completamente a que el Estado, como Estado, contribuyese al régimen contributivo, que es lo tradicional en América Latina. No, el Estado va a contribuir al régimen contributivo, o sea, de los asalariados, por sus empleados. ¿Para qué? Para que el resto de los recursos se puedan destinar precisamente a dar respuesta a tu pregunta. Es necesario que el Estado pueda disponer de suficientes recursos para atender a la población más envejeciente que no tiene recursos, que son los pobres y los indigentes. Por esa razón, la ley establece que el régimen subsidiado sea financiado exclusivamente por el Estado Dominicano. Y para eso es necesario proveer los recursos. Y la provisión de los recursos en la ley es que el Estado solo va a pagar por sus afiliados. Por ejemplo, la ley del Seguro Social establecía un 2.5% a cargo del Estado para el Seguro Social. Pero eso nunca se cumplió. Y en la mayoría de los países de América Latina nunca tampoco se ha cumplido. ¿Y entonces vamos a eliminar eso porque... Y si se hace cumplir, porque si estamos en una tónica distinta y si eso se hiciera cumplir de aquí en adelante, ¿qué significaría eso? Bueno, en ese caso, la ley prevé, la ley nuestra 8701 prevé que esos fondos vayan al régimen subsidiado para financiar esas pensiones. Déjame decirte una cosa, ese informe de la CEPAL debiera ser atendido por todas las autoridades y por todos nosotros con la debida seriedad que implica la CEPAL. Todo el mundo sabe lo que es la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. ¿Por qué? Porque está señalando que si bien en este periodo de 4 años las pensiones subsidiadas, o sea, las que van a la población más pobre, han aumentado, aún hayan aumentado, todavía están muy rezagadas con relación a lo que dice la Ley de Seguridad Social. Y otra respuesta, Jacqueline, más agresiva todavía, vamos a ver, que te voy a dar. Aquí se están otorgando pensiones a personas que no han cotizado a la Seguridad Social, que son privilegiadas, 70, 80, 90 mil, 100 mil pesos. A personas que nunca contribuyeron y que no son pobres. Tienen un nombre, son discrecionales, pero tienen, ¿cómo que se llama, Ramón, esa cuando son? Cuando no cumplen. Son discrecionales. Bueno, son discrecionales, exactamente, sí. Entonces, cuando tú otorgas, por ejemplo, una pensión a un personaje, a una viuda, qué sé yo, 80 mil pesos, tú le estás quitando 8 pensiones al régimen subsidiado. De 10 mil cada uno. De 10 mil cada uno. ¿Entiendes? Eso es número 1. Y número 2, otro agravante que tiene la República Dominicana, porque las leyes no se cumplen, es que el Estado te pone una pensión a ti, pero después no te actualiza en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Y hasta los 20 años no te actualiza. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, tú tienes una pensión adecuada, pero va pasando el tiempo, esa pensión se queda congelada y el resultado es que tu poder adquisitivo se va reduciendo. Aquí hay casos de que un coronel terminaba recibiendo una pensión con un poder adquisitivo menor que un sargento, porque la pensión de ese coronel nunca la actualizaron y la del sargento es nueva y por lo tanto surge con otro valor. Una preguntita, Arismendi. Esa pensión subsidiada no necesariamente el tipo tiene que haber cotizado. No, es para los no cotizantes. Ahora, puede es para ser, el indigente. Sí, de acuerdo a la propuesta de la Fundación Seguridad Social para Todos, también puede ser, y esto es muy importante, Ramón, para aquellos trabajadores que no cotizaron suficientemente a la Seguridad Social. Un trabajador que duró 5 años en una empresa, después lo cancelaron, él se fue y trabajó 10 años como independiente, no cotizó porque el régimen contributivo subsidiado no ha sido funcionado y entonces, por lo tanto, no llega ni siquiera a 200 cotizaciones, cuando la ley establece 360. Entonces, esa persona tiene prioridad para una pensión subsidiada. En primer lugar, porque es pobre, y en segundo lugar, porque aportó y fue víctima de la informalidad y de la marginalidad de la economía dominicana. Vamos a una breve pausa, porque todavía tenemos mucha tela por donde cortar con este
Tema tan importante que por eso hemos decidido. Esta semana nos la pasamos con abogados con la reforma y qué bueno cerrar la semana con una de las reformas más importantes. Continuamos esta mañana, nos sentimos muy complacidos con la participación del licenciado Arismendi Díaz Santana, quien fue gerente de la Seguridad Social y es el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Obviamente que en este tema de la seguridad social hay mucha tela que cortar, muchos puntos que corregir. Y uno de ellos que usted resalta es el tema de la evasión fiscal en la salud. ¿Qué puntito que a mucha gente no quiere que tratemos, obviamente? No te dan recibo, dinero pago en efectivo, el copago, y usted habla ahí del copago. Tú me ves, yo muchas veces le he pedido a médicos, yo quiero mi comprobante fiscal. Te dicen aquí que no damos comprobante fiscal. No dan comprobante fiscal. Entonces, usted dice ahí que aplaude la acción de las autoridades por considerar el pago de los impuestos, que es obligatorio para todos, y el cobro de copago constituye una práctica doblemente informal que es ilegal y constituye una evasión de impuestos. ¿Por qué es el copago ilegal? Porque hasta donde tenemos entendido, el médico o la clínica contrata un servicio en 2,000 pesos, pero ellos dicen que el servicio es 4,000, entonces cubre 2,000 y el otro 2,000 te lo cobran ahí como ellos pueden. A veces no te aceptan tarjeta, a veces en efectivo, no comprobante fiscal. ¿Cuáles son las distorsiones que usted ha corregido y por qué usted entiende que todos deben pagar impuestos? Mira, la ley si hay alguna razón por la cual la ley de seguridad social se diseñó, se escribió, se aprobó, es evitar la quiebra de una familia. Una familia común, vamos a suponer que gane 20,000, 25,000 pesos, de repente se le presenta a un niño o a la esposa un problema de salud que cuesta 200, 250,000 pesos y quiebra. Tiene que venderlo todo lo que tiene. Hay tratamientos fuera de la seguridad social que pueden costarle a una familia más que el ingreso del año entero. Sí. No, de 10 años. Y hasta de 10 años, si es la complicación mayor. Entonces, la Organización Mundial de la Salud condena el gasto de bolsillo, señalando que es un obstáculo para que la población pueda acceder libremente a los servicios de salud a que tiene derecho de acuerdo a la Constitución. Pero ¿qué resulta, Jacqueline? Que cuando comenzó la ley de seguridad social, el gasto de bolsillo en la República Dominicana estaba en un 62%. Al comenzar la ley de seguridad social y masivamente entrar todos los trabajadores a ser protegidos por la ley, bajó a un 42-43%, cuando comenzó la ley de seguridad social. Y lamentablemente se ha mantenido constante durante todo el resto del tiempo. Eso quiere decir que la afiliación a la seguridad social no ha logrado reducir el gasto de bolsillo. Y si no ha logrado reducir el gasto de bolsillo, la ley de seguridad social no ha cumplido su misión social. Arimendi, pero entonces, ¿cómo obliga a ese médico que dice, no, es que lo que me paga el seguro es muy barato? Es muy poco, yo no cuadro. No voy a dar consulta, como los grandes especialistas que no cogen seguro. Bueno, ahí hay una parte de razón de los médicos. Obviamente, lo que se paga por la consulta a los médicos es muy bajo con relación a la especialidad de su trabajo. Eso hay que reconocerlo. Entonces, se necesita una discusión. La ley estableció un comité de honorarios profesionales integrado por el Colegio Médico Dominicano, por los diferentes especialistas, obviamente bajo la dirección de la CISARRIL, para que se junten ahí y discutan y lleguen a acuerdo de cuáles son las tarifas mínimas que deben pagarse para cada uno de los servicios, las mínimas que deben pagarse. Eso no ha funcionado debidamente, como muchas cosas de la ley de seguridad social que fueron previstas y que no funcionan, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué es ilegal? Pregunta Jacqueline. Es ilegal porque la ley de seguridad social solo incluye un copago. En sus 210 artículos solo incluye un copago. El artículo 130 dice que cuando a ti te prescriben un medicamento ambulatorio y tú vas con tu receta a la farmacia, tú tienes que pagar como usuario el 30% del costo. Si esa medicina cuesta 1,000, tú tienes que pagar 300 pesos y la ARS paga los 700
pesos correspondientes. Pero que hay un restantes. tope, la ARS tienen un tope, no importa el seguro que uno tenga, tiene un tope. Bueno, está Y bien. si el tope 10.000 pesos, 7.000, 6.000 y algunas no tienen nada. No, Entonces, ahora no, perdón, ahora son 12.000 pesos. Pero tú vuelves a tocar un tema importante, a poner el punto sobre la llaga. Mira, yo te puedo decir como profesional, lo digo públicamente aquí, que esos 12.000 pesos serían mucho más positivos para la población, siempre y cuando las autoridades, y eso no requiere ninguna modificación de la ley, dispusiesen obligatoriamente la prescripción de medicamentos por principio activo. Eso quiere decir medicamentos. Exacto, genéricos. exacto. En Estados Unidos es así. Pero claro, Estados Es en Unidos, Estados Unidos a mí nunca me han recetado una marca. Estados Unidos es el país más rico del mundo, más poderoso del mundo, y lo que te da es una ridiculez, entre comillas, un potecito plástico lleno de pastillas. Esa pastilla la compró la farmacia en grandes volúmenes, son medicinas genéricas, y entonces a ti te tocan 30, sacan 30, la ponen ahí, le ponen tu nombre y te lo entregan. Pero nosotros no. Nosotros nos damos el lujo de permitir que un médico prescriba medicamentos patentados sobre los cuales él va a recibir una comisión. Un país pobre se está dando el lujo de hacer lo que no hace el país más rico del mundo. Por esa razón, esos 12.000 pesos no alcanzan. Número uno. Y número dos, volvemos nuevamente a las cosas que no se cumplen. Hace tiempo que la Ley de Seguridad Social previó el hecho siguiente. No es lo mismo esos 12.000 pesos para una persona como yo, como tú, ¿verdad?, que estamos pasados meridianos, que un niño de 12 o 15 años. Que no consume. No es lo mismo esos 12.000 pesos para una mujer en edad reproductiva que para una niña de 15 años. O sea, lo lógico sería que ya el sistema hubiese avanzado lo suficiente, como lo previmos nosotros, para que ese límite sea en función del riesgo. A mayor riesgo, más alto el límite. A menor riesgo, menos límite. ¿Verdad? Un hijo tuyo, o un hijo tuyo, para no decir un nieto. No tengo nietos. Bueno, un hijo tuyo, a los 12, 14 años, ¿cuánto Digo, el de consume Olga es nieto medicamento? mío, No, de mi hermana. ¿Y cuánto consume? Ay, los míos son de 40 años. Por eso, pero es un ejemplo que estoy De poniendo. 30. ¿Usted entiende cómo es? Entonces, bueno, en resumen, con el término del tema de los medicamentos. Número uno, es necesario que se disponga aquí la prescripción de medicamentos de principio activo, o sea, genérico, para la seguridad social. Ahora, si a ti te recomiendan ese medicamento y tú quieres, porque tienes capacidad contributiva, Exacto, comprar uno mejor y pagar la diferencia, eso no es ningún problema para la ley de seguridad social, porque no afecta a los demás. Eso es número uno. Y número dos, es necesario que se eleven las tarifas de los médicos y de los especialistas para Pero que para eso no hay que modificar la ley. No, tampoco. Mira, Ramón, te voy a decir con toda claridad aquí, como siempre he dicho, en materia de salud, para resolver el 95% de los problemas que aquejan a la población dominicana, esos que están oyendo, esos amigos que están escuchando, que afejan esto, no hay que modificar la ley de seguridad es voluntad, social. hay visión. Solamente hay que aplicar la ley, comenzando por Lo la que sí hay atención que primaria. modificar es la parte de la pensión. Exactamente. En la parte de pensiones sí, porque para poder garantizar mejores pensiones hay que subir la cotización. Y eso requiere una modificación de la ley y un proceso gradual de orientación y de comunicación con la gente. Siempre se ha dicho que hay un tema con la seguridad social, y es que el Consejo, el tema del derecho al voto, boicotea todo. Si el patrono dice que no, no va. O si los trabajadores dicen que no, eso debe de mantenerse, eso es correcto. Bueno, originalmente el responsable de eso fui yo. Porque yo fui... Ya ustedes saben a quién echarle. Ay, No, claro, ay. claro. Tengo Pero que que eso decirlo se con- tú buscabas convierte el en una consenso, torre de claro. Babel. ¿Por qué fui yo? Porque antes de yo trabajar en la Seguridad Social, yo fui el director técnico del Infotep, Instituto Nacional de Formación Claro, Técnico técnico Profesional. profesional. Y en el Infotep, hace tiempo que la ley estableció, desde el 80, estableció el derecho al veto. Y allí el derecho Pero ya al veto... funcionaba. Allí el derecho al veto, ¿qué ha hecho? Supongamos que tú eres el Estado, que yo soy el empresario y que ella es la trabajadora. Ella no me puede imponer a mí. Yo no le puedo imponer a ella. Tú no me puedes imponer a mí, yo no te puedo imponer. Ni ¿Qué ella me puede resultado? imponer a mí, El imagínate. resultado es el diálogo. Ay, Pero en la ley de seguridad social no ha funcionado. De modo que ya yo estoy convencido de que es mejor eliminar
ese ruido que significa. La falla que quizás tuvimos y que yo me atribuyo fue que no previmos la regulación del ejercicio del veto. Si se hubiese regulado Entiendo. el ejercicio del veto tendría un límite y finalmente no trancaría el juego definitivamente. Pero eso no lo previmos y eso es un error que hay que pagarlo y que yo estoy reconociendo, porque si alguien está diciendo que yo escribí la ley para lo bueno y escribí la ley para lo malo, y lo estoy reconociendo aquí ahora con toda responsabilidad. Arimendi, pero la modificación de ahora es la que está en el Congreso o va a comenzar de cero en el seno del Consejo Económico Social o en alguna comisión que va a designar el presidente. Otra pregunta interesante. Yo estoy planteando, por sentido común, que como el presidente de la República va a enviar ese tema nuevamente al Consejo Económico Social. Él lo va a enviar. Me imagino que sí, porque si va a llamar a diálogo, ahí esa es la instancia del diálogo. Se supone entonces que ese consejo tiene una serie de actas y de resoluciones que se fueron tomando y que hubo una cantidad de acuerdos. Entonces esos acuerdos no deben ser tocados. Lo que debe ser tocado y con un tiempo determinado son los puntos donde no hubo consenso para tratar de resolverlo. Pero además de eso yo propongo, o mejor dicho, la Fundación Seguridad Social para Todos propone que esa convocatoria para consenso se le dé un tiempo y que a partir de ese tiempo el presidente de la República asuma la responsabilidad constitucional de llevar eso al Congreso y hacerlo pasar. Ese fue el ejemplo que siguió el presidente Hipólito Mejía. Si una de las grandes obras que hizo el presidente Hipólito Mejía fue aprobar la Ley de Seguridad Social. ¿Y cómo? Sí. Dio un plazo al Colegio Médico Dominicano y dijo, mire, si usted no resuelve ese problema con las autoridades y se pone de acuerdo en eso, yo de todas formas voy a pasar la ley. Yo fui testigo de eso, fui artífice de ese proceso. En 2 meses ya nos habíamos puesto de acuerdo con el Colegio Médico y el Colegio Médico se había puesto de acuerdo con nosotros y nosotros con el CONEP, y por eso esa ley llegó al Congreso Nacional con un consenso total. Entonces eso quiere decir que la voluntad política tiene que predominar finalmente. La democracia, el juego del diálogo tiene un límite, porque tú no puedes esperar que el último, el más rezagado, sea el que determine tu conducta. No, y que no tiene que ser por unanimidad. Por unanimidad. Porque ¿cómo tú vas a poner la unanimidad, por ejemplo, en cualquiera de esos temas donde hay intereses mercuriales de por medio? ¿Cómo tú puedes poner por unanimidad? Ponte tú que tú pongas a discutir, un ejemplo, si se prescribe medicamento libre, como existe ahora, o por principio activo. Los que quieren medicamento libre van a bloquear en todo momento la discusión. Por supuesto. Y no van a ceder eso porque ese es su derecho, entre comillas. Claro. Entonces tú no puedes condicionar un acuerdo de esa naturaleza. Pero como que los laboratorios lo que harían que más se genere. Y las farmacias van a vender genéricos. Déjame decirte una cosa, mira, según los estudios del Banco Central que tú conoces, el 68% del gasto de bolsillo de República Dominicana corresponde a los medicamentos. Oye bien, el 68%. O sea que si el gobierno dominicano toma la decisión de ir hacia una transformación, como dice la ley, le está quitando, vamos a suponer, un 50% del gasto de bolsillo a la población dominicana. Es un aumento y además mejorando la calidad de la salud, porque tú sabes que la inmensa mayoría de los medicamentos genéricos, bueno, todos son aprobados por el Ministerio de Salud Pública y a su vez por la Organización Mundial de la Salud, de modo que no se puede alegar ahí falta de calidad, ¿verdad? Y además, si tú reduces el costo, por ejemplo, yo tengo medicamentos para controlar la hipertensión y los medicamentos que yo estoy utilizando en este momento cuestan la 1/4 parte de lo que me recomendó el médico hace un tiempo. Ah, pues tú sos genérico. Claro, yo estoy genérico y mira cómo yo estoy, y como dice Jacqueline que yo estoy consumiendo desde hace 20 años productos genéricos, de modo que yo estoy dando el ejemplo y diciendo que eso funciona. Pero además yo te voy a poner una pregunta finalmente, Ramón. ¿Y por qué aceptamos? ¿Por qué el colegio médico, por qué esas sociedades especializadas aceptan que a los afiliados al subsidiado se le entreguen medicinas genéricas? ¿Y por qué no se le pueden entregar entonces a los del contributivo? Explícame ese asunto, que no sea mercurial. Dame una explicación que no sea mercurial. Definitivamente. Arimendi, como siempre, agradecido y seguiremos consultando contigo.
Bueno, yo hasta estoy... que tengamos esa ley que a todos aspiramos. Así mismo. Muchísimas gracias nuevamente y les reitero nuestra disposición, sobre todo cuando ya se conozcan los proyectos Sí. que plantea el gobierno, las autoridades, para venir aquí a ayudar a aclarar las cosas o a ayudar a hacer propuestas más sensatas en ese sentido. Y gracias por enviarnos semanalmente ese trabajo que yo lo devoro inmediatamente. Yo sé, porque es cada muy semana bueno. tú me das una respuesta. Estoy de acuerdo. Es muy bueno. Y me hace alguna puntualización. Ese último del comprobante fiscal me gustó, porque lo pido y no me lo dan. Bueno, Arismendi, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por tu Gracias. participación. Y nada, salud y bendiciones. Igualmente. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Arismendi. gracias, Jacqueline, que te conserve así siempre. Gracias. Igual Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.